Bienvenidos a otro capítulo de Fer Salazar. Antes de comenzar, te quiero dar las gracias por escucharnos y por vernos. Y te quiero invitar también a que sigas el podcast para que no te pierdas los capítulos que se van publicando todos los lunes. Y bueno, la verdad es que hoy estoy muy contento porque tenemos una súper invitada. Hoy estamos con Andrea Gelibet, quien es mente maestra en temas de empleabilidad, founder de Human Mind y líder de HR Latam. Andrea es career coach desde hace más de 10 años y hace más de 3 años fundó su propia firma de empoderamiento personal. Además, lidera una de las comunidades de empleabilidad y HR más influyentes de Latam. Así que, bienvenida Andrea y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, yo estoy súper feliz, Fernando. Cuando me dijiste, dije que qué increíble es todo lo que estás haciendo y todo el valor, el contenido que haces para llegar a cada, creo que rincón de la tierra con los audios y los videos que son muy importantes para hoy en día, que el aprendizaje se volvió tan importante y de primera plana para las personas. Muchas gracias, Andrea. Y de verdad que sí, es algo que también quiero invitar a todos los que nos están escuchando, porque en realidad, como me encanta decir, no hay impactos pequeños, ¿no? A veces desde ese post no importa que tengas un seguidor, 100 seguidores, 1 millón de seguidores, esos impactos y sobre todo en plataformas como la que tú y yo usamos mucho, que es LinkedIn, a veces pones algo que se va escalando y para cuando acordaste salió incluso más allá de toda tu red y pudo hacer impactos en personas que te comentan y te dicen, me llegó en el momento que necesitaba o era justo lo que necesitaba escuchar, así que de verdad que no hay impactos pequeños. Y bueno, Andrea, también me encantaría también platicar de un tema que creo yo que es muy importante, pero para dar un poquito el contexto, siempre está este tema de a la hora de contratar personas, qué es lo importante. Y muchas veces hay muchos conceptos que están así como en el aire o muy generales que muchas veces no sabemos explicar o no sabemos entender los que queremos decir, yo quiero mejorar en eso, pero ¿qué es eso, no? Y ahorita platicábamos antes de la entrevista, dicen, le falta seniority, ¿no? Y dices, ¿qué es seniority? O sea, es vestirse de traje, es esto, es el otro. Y algo que dicen mucho es el tema de hard skills y soft skills, ¿no? Yo personalmente traigo muy presente una entrevista que vi que le hacían a un SEAL, que son, vaya, estas personas que son del ejército, que son como fuerzas especiales, y esta persona comentaba que su forma de reclutar no era agarrar a la persona que disparara mejor o a la persona que corriera más rápido o a la persona que fuera más fuerte, sino que buscaban más estas aptitudes que tenían, que tienen que ver con su forma de ser, con estos soft skills que ahorita vamos a empezar a abordar, y que él buscaba eso porque decía, a mí de nada me sirve tener al mejor tirador en el mundo que pueda disparar algo a 1 kilómetro si esa persona no es flexible, porque a la hora de estar en una situación de guerra van a cambiar los escenarios y a lo mejor él no estaba listo para ese escenario, y si él no se sabe adaptar, aunque sea el mejor, no va a poder ni siquiera disparar. Entonces, se me quedó muy grabado y sé que ese ejemplo es a lo mejor como muy extremo de la guerra, pero también creo que en el día a día es muy diferente una persona que es un maestro en una herramienta de software o en el Excel, y cuando lo pones a trabajar bajo presión y no tiene esta flexibilidad, pues esa misma persona puede incluso quedarse, como dicen, en un blackout y decir, no sé qué tengo que hacer, y caer en una situación muy compleja. Primero me gustaría saber tu opinión, Andrea. ¿Tú crees que sí debemos de contratar personas buscando aptitudes o crees que deberíamos de usar otro enfoque? Bien, excelente preámbulo que nos estás haciendo, Fer. Algo interesante es que por el año 1972 ya comenzó a darse estas primeras palabras sobre habilidades blandas, ¿ya? Y salió en una conversación bastante relacionada a todo lo que es el ejército justamente, y un comandante que comenzó a hablar de este término acerca de la formación mental que debe tener una persona para poderse involucrar. Pero en ese momento fue visto como malo, fue visto negativamente, porque fue como que, ¿cómo puedes hablar acerca de eso si lo más fuerte es los conocimientos? Para poder estar aquí tienes que conocer, tienes que saber hacer, ¿ya? Y eso tiene que ver con, las habilidades blandas más están relacionados con el saber ser, ¿ya? Y en ciertas maneras, las personas han visto como el saber hacer lo prioritario o el saber, ¿ya? Porque si no sabes, no puedes ejecutar. Entonces se vuelve como prioritario. Pero con el tiempo también vieron que había que tener liderazgo,
cuando tenías que dominar un ejército, cuando tenías que dominar personas. Entonces dijeron, no, pero el liderazgo no tiene que ver básicamente con aprender en la universidad o en una institución un conocimiento, sino también tienes que tener cualidades que va relacionado a la actitud y va relacionado a tus características personales que tú vas desarrollando. Y eso ya estamos hablando de actitud con C y estamos hablando de soft skill, que son habilidades blandas. Entonces, cuando hay este dilema de contratación, te puedo decir, Fernando, para ser muy realista, que he estado 8 años, 100% haciendo selección de personal, lo primero que ven los líderes, para ser muy realista, es que tiene que conocer y saber esto, Andrea. Si no, no lo podamos contratar. Claro, si no conoce la herramienta tal, no puede con la encuesta. Podemos contratarlo porque yo no tengo tiempo de enseñarle, yo no tengo tiempo para eso. Pero ¿sabes qué? Después, cuando llevamos el proceso de selección y pasa con los líderes actualmente, y te voy a decir cuándo se viene a dar este cambio de mentalidad, es cuando se encuentra con la persona en la entrevista y ve la actitud de aprender y sus preguntas en la entrevista están orientadas a saber cómo has hecho para aprender cosas nuevas. Es que la entrevista tiene que ser una conversación orientada a identificar cómo ha aprendido cosas nuevas. Entonces ahí tú mides las habilidades blandas y la actitud. Porque tú dices, bien, o sea, si ha tenido la capacidad de aprender cosas nuevas muy rápidamente, puede aprender esto. Claro. Entonces eso se vuelve relevante, pero esas preguntas no se hacían antes, Fernando. La entrevista está más enfocada a identificar y qué conoces, dónde te graduaste y de quién eres referido, y esto y el otro, y te terminaba a los 30, 40 y una hora de entrevista y nunca le preguntaste cómo fue que te levantaste en medio del fracaso. ¿Cómo fue que te levantaste cuando tenías que aprender cosas nuevas? ¿Qué hiciste en una situación difícil dentro de la organización cuando tenías que tomar decisiones? ¿O cómo le hiciste para aprender esto en la universidad o entrar a la universidad? Entonces, son preguntas enfocadas diferentes. Claro, y la retro que me han dado a mí, retroalimentación que me dan cuando hago ese tipo de preguntas, dicen, es que tú haces preguntas muy raras. Y digo, no, pues es que para mí preguntarte es como ponerte un examen y que tú tengas un acordeón, ¿no? O sea, si te pregunto sobre tu currículum, el cual te memorizaste y repasaste 50 veces, me vas a decir lo que está ahí y me vas a decir lo que quiero escuchar. Entonces, para tu currículum ya me lo mandaste, ya lo leí, ya entendí. Si no entiendo, te pregunto algo específico, pero ¿para qué te pregunto? Cuéntame tu experiencia laboral y vuelto a ver la hoja y tú me lees el punto número 1 y me lo dices exactamente como está aquí. No crea valor y muchas veces ahí es donde te das cuenta de este tipo de cosas que son de personalidad, como dices, ¿no? Y más cuando es alguien que se va a sumar a un equipo ya estructurado, creo que el factor humano y el factor de personalidad es clave, porque puede ser alguien súper técnico y súper especialista, pero si lo incorporas y esa persona no logra embonar con el equipo, puede tronar la dinámica de trabajo también. Entonces, no todo es esa habilidad técnica que es a la que estamos acostumbrados a ver. Y me encantó cómo lo diferenciaste, ¿no? Están estas habilidades duras o los hard skills y la parte de las habilidades blandas y los soft skills. Y algunas de ellas que me tocaba escuchar, bueno, dentro de hard skill hay de todo, ¿no? Como decías, cosas que aprendiste a lo mejor en la universidad, pueden ser cosas muy sencillas como es alguien que escribe muy rápido en el teclado de la computadora o puede manipular cierto tipo de maquinaria o de software muy especializado. Todas esas son las habilidades, digamos, duras, ¿cierto? Idiomas y todo, pero las habilidades blandas, cuéntanos para ti, Andrea, ¿cuál es una de las habilidades blandas más importantes? Bien, justamente las habilidades duras son, aunque tú no lo creas, fáciles de medir, pero a diferencia de las blandas son muy complejos de medir. Lo que tú hiciste, por ejemplo, Fer, en esa entrevista no es fácil de medir. ¿Por qué? Porque en ese momento lo pusiste en una situación al candidato de que él no se esperaba esa pregunta. Entonces él va a tratar de recordar aquella situación que vivió y hasta que él te responda y tú cogerle el hilo de captar la información, va a ser lo que tú dices, bueno, ¿y cuál habilidad blanda es la que tiene? Es decir, si las habilidades blandas son las características personales más marcadas de ti, que has venido desarrollando conforme el tiempo se te han presentado estas experiencias,
cómo lo has venido afrontando. Es decir, ¿qué comienza a destacar en ti? La solución de problemas, la resiliencia, tu capacidad creativa, tu liderazgo, tu inteligencia emocional. Entonces, mapear esas habilidades al momento de la entrevista o en una conversación con alguien no es fácil, porque tú tienes que tener ciertos incidentes de comportamiento ya apuntados, de decir de lo que quieres medir. Si te lo refleja o no, según lo que tú creaste ese incidente de lo que querías ver, pues vas a ver si cuenta o no con esa habilidad. Y lamentablemente, Fer, como mucha gente no conoce cuáles son sus habilidades personales, o yo le llamo también habilidades de la vida, porque como te decía, este concepto de habilidades blandas nació en 1972, cuando este ejército, algunos decían, lo veía como un punto, de cierta manera, negativo. Y blando es como decir, como frágil, ¿no? Sí. Ya, entonces como que le dieron el concepto a lo importante de las habilidades duras de conocimientos técnicos o formación, pero en realidad las habilidades blandas hoy en día vienen a ser tan importante que vendría a ser habilidades de la vida, Fernando. Habilidades en las que tú desde que naces y te vas haciendo ese proceso evolutivo, cómo se forja, cómo se transforma en ti cuando tomas decisiones de tu vida. Y la actitud, en cambio, es con el carácter, o sea, ¿qué decidiste, qué comportamiento decidiste tener hoy? Ya, frente a eso. Entonces, según el comportamiento que decidiste tener hoy, si estás, por ejemplo, buscando empleo y ya te estás cansando de que no te tomen en cuenta y tú dices, no, ya no voy a intentarlo más. Eso es actitud. Decidiste hoy día no intentarlo. Las habilidades personales, tú dices, mi característica personal como tal me lleva a mostrarme a pesar de la circunstancia estable emocionalmente. Entonces, ¿qué estás mostrando? Yo le hago las preguntas a las personas que están escuchando ahora, ¿qué estás decidiendo hoy que te ayuda a desarrollar o mostrar tus habilidades personales? Las habilidades blandas o personales pueden ser comunicativas, inteligencia emocional, hay un montón, hay como 50, como 60, que si te pones a investigar cada una de ellas, tú dices, uy, ¿con cuál me relacionaré? Y otro punto también, Fer, es que mucha gente se relaciona con todas, porque ve el concepto y dice, ah, bueno, es que yo también me mostraba así. No, en algún momento de nuestra vida nos mostramos así. Claro. Pero cuando esa habilidad blanda está ahí desarrollada, cuando tú frecuentemente lo vienes haciendo. ¿Ya? Entonces, una habilidad se demuestra cuando está constantemente realizándose. ¿Ya? Entonces, Me encantó, me encanta eso que mencionas y me encanta también cómo lo acotaste como habilidades de la vida, porque creo que eso ayuda mucho a entender dos cosas, se me vinieron a la mente. Una es estos conceptos que suenan así como muy, muy al aire, muy así, habilidad blanda, dura, habilidades de la vida, creo que deja claro a qué nos referimos. Y por otro lado, también a mí lo que me deja saber es, y si tú quieres saber si una persona las tiene, le tienes que preguntar por las experiencias de la vida, ¿no? ¿Cómo consideras que es tu flexibilidad? Pues claro que te va a decir que es una persona súper flexible, ¿no? ¿Y cuál es tu inteligencia emocional? No, del 1 al 10, 10, 12 si quieres. Sí, pero a ver, háblame de las experiencias de la vida, donde ahí, como bien dices, estuvieron brincando algunas de estas habilidades de la vida, habilidades blandas, y puedes ver tú realmente en qué nivel están, porque creo que eso es algo que a lo mejor a veces nos puede dar miedo a la hora de estar en un proceso de seleccionar a alguien para tu negocio, para una empresa, para lo que sea, pero el hecho de cambiar el terreno sobre el cual haces la entrevista, para mí es algo bien importante, porque como bien decías, es algo a lo que no estás preparado. Yo recuerdo un ejemplo que a lo mejor y me tacharon de loco, ¿verdad? Pero yo estaba con una persona que estábamos en un proceso de entrevista, era una persona que venía súper recomendada, con un currículum increíble, técnicamente híjole, o sea, me empezaba a hablar, despegaba y lo perdía, ¿no? O sea, era una persona que técnicamente en el tema que yo estaba evaluando, que era estadístico, era buenísimo. Entonces, yo vi eso y dije, está increíble, pero algo que a mí me interesaba era, como era una persona que tenía mucho más años que el resto de mi equipo, yo dije, quiero saber si esa persona tiene un problema o no con trabajar con gente menor que él a un mismo nivel, ¿no? Porque estas eran personas que se habían desarrollado muy rápido y a lo mejor iban a ser pares, pero a lo mejor él tenía 40 y ellos 28, ¿no? Entonces dije, me gustaría saber, entonces a la hora que yo le preguntaba,
y le dijo, oye, ¿cómo te ves tú trabajando con personas menores y todo esto? Y él decía, no, claro, perfecto, no, yo no tengo ningún tema, yo creo que los jóvenes, muy respetable. Pero había algo de ese, como dicen, disonancia, ¿no? O sea, que yo escuchaba y decía, suena como hueco, no sé por qué no me convence. Le dije, perfecto, cerramos entrevista y en la siguiente entrevista invité a mi equipo primero empecé yo con él y luego le dije, bueno, nada más que voy a invitar a otras personas a la entrevista, no tienen ningún inconveniente, no, perfecto, y ya les dije, oigan, pueden pasar. Entonces pasó mi equipo, que eran estos chavos, ¿no? De 28 años entraron y empezaron a hacer justo esta entrevista, ¿no? Pero la empezaron a dirigir a ellos, ¿no? Entonces, a la hora de que él decía, oye, no, pues yo creo que esto lo podemos solucionar así, y ellos le retaban un poco, oye, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto así? Notaba yo que empezaba este tema de inteligencia emocional, ¿no? Porque empezaba a molestarse o a irritarse, ¿no? Hasta que de repente salían comentarios como, oye, pues, no, pues a ver, no, es que te estoy diciendo que no es así. Decía yo, wow, ok, entonces si yo te pregunto, eres bueno trabajando con gente que reta tu trabajo y ni siquiera era el tema de la edad, tal vez, me decías que estabas muy bien, pero ahorita que te están retando, demuestras que no estás bien, o sea, veo que estás perdiendo la compostura, que te estás enojando. Entonces, para mí eso fue lo mejor que pude haber hecho para entender y tristemente dije, tengo que tomar la decisión de no incorporar a esta persona, no porque no conozca técnicamente, sino porque no, estas habilidades blandas que son claves para ser parte del equipo, pues simplemente no eran viables y no las cumplían, ¿no? De palabras sí te lo pueden decir, te pueden decir que son expertos, pero a la hora de, como dices, llevarlo a experiencias de la vida o vida real, pues cambió totalmente y era muy evidente cuáles sí y cuáles no. Y a veces por una de estas habilidades blandas puede una persona que es súper especialista en algo perderse de oportunidades, ¿no, Andrea? Totalmente. Y es algo que pasa con las tipos de generaciones millennials, centennials, las boomers, que se ven justo en este momento en la situación de buscar empleo, pero no saben cómo llegar a la entrevista. Ellos dicen, tengo mucha experiencia y vale, lo valoramos, es valioso. En algunos momentos puede ser que sí te descarten por eso, pero preocúpate en este momento de ver realmente cómo están tus habilidades personales, evaluarlas, como tú dices, previo a ir a una entrevista, hacerte un autoconocimiento, ¿no? Justamente yo estuve cerca de 3 personas mayores de 60 años que estaban buscando vincularse a una empresa, Fer. Y sabes que yo más que trabajar en la hoja de vida, en la experiencia, porque eso está ahí y nadie Sí. se lo puede quitar, trabajé fue en las habilidades blandas, ¿ya? Trabajé, mi proyecto de vida con ellos fue habilidades blandas por bastante tiempo. Y estas 3 personas pudieron vincularse. Wow. Y algo que me encantó fue cuando uno de ellos me dijo, Andrea, como siempre trabajé para una empresa, había trabajado como más de 20 años para una empresa, volver a una entrevista fue como algo sumamente nuevo para él, Sí. ¿ya? Entonces, estás enseñado a dirigir, sobre todo si eres gerente, estás enseñado a dirigir, pero otra vez volver a una entrevista donde estás siendo evaluado, todo de ti, es como totalmente diferente. Entonces me decía, wow, fue para mí muy diferente. Y ojo, esto todos lo necesitamos, Fer, no a alguien porque sea mayor o menor, no, todos la necesitamos. En algún momento antes de ir a una entrevista es necesario autoevaluarte porque el concepto de la entrevista hoy en día ha cambiado, está enfocado más a las habilidades blandas debido al estudio que sacó Harvard, que te decía que está fundado al año 1972 de este ejército, ¿no? Pero que hoy día tomó relevancia por la pandemia. ¿Y por qué tomó relevancia? Por esto mismo, por lo que tú y yo estamos haciendo, sentados de diferentes partes del mundo y decidieron conversar de un tema tan importante. Entonces, las entrevistas que ahora también son virtuales, yo necesito cómo conocer a esa persona, entonces solamente lo puedo hacer con el pensamiento crítico, es decir, formulando preguntas correctas, no desgastando mi tiempo haciéndole unas preguntas al candidato que no sirven para nada, ¿ya? Y que no me permiten conocer nada. Pero si yo hago preguntas que me enfocan realmente a su vida, a decir cómo te has sentido, cómo has superado estas situaciones que a veces son difíciles dentro de la empresa o de la organización, hay más valor. Incluso hasta se enriquece la entrevista y suena como una conversación de experiencias, no solo de talentos, que tú lo tienes, está definido en ti porque toda la gente nació con un talento, Fernando, ¿ya? Sino esas experiencias, habilidades blandas que sí desarrollas y que son difíciles de medir.
Entonces, si tú no tienes claro en este momento, el reto para ti es que salgas de aquí con Fer conversando y conmigo y digas, bueno, ¿cuáles son mis habilidades personales y qué he aprendido a desarrollar en este momento tan duro? Y al ladito de esa hojita, anotes cuál es la experiencia que te hizo desarrollar eso. Entonces, cuando Me estés en encanta. la entrevista, tú dices, conectas la historia, lo que te pasó, con eso que le pones nombre. Porque, Fer, cuando éramos niñitos, ¿sabes lo que nos pasaba? Nos caíamos y nuestra mamá o nuestro papá nos decía, mijito, tranquilo, no pasa nada, pero no nos decía qué estábamos sintiendo. Y eso es inteligencia emocional, eso es habilidades de la vida, eso es habilidades blandas. Entonces, si nosotros aprendemos a educar nuestras emociones, sabiendo qué sentí en ese momento, es mucho más fácil de transmitirlo. Bien, sentí enojo. ¿Dónde se siente el enojo? El enojo por lo general aquí en nuestro estómago, pero cuando estamos tristes lo sentimos aquí en el pecho, pero a veces hacemos al revés, Sí. porque no hemos aprendido a identificar nuestras emociones, nuestro sentir. Está, ¿Ya? Y está es, increíble esto que nos compartes, perdón que te interrumpa, pero porque conecta muy fuerte, porque creo que nosotros cometemos el mismo error que pasó con los militares, ¿no? Que a la hora de que hablas de estas habilidades blandas, del cómo te sientes, qué sentiste, cómo, dónde, ese tipo de preguntas como que sentimos que adoptarlas es signo de debilidad, ¿no? Entonces aquí en el trabajo venimos exacto. militarizados, ¿no? Tienes que ser así, no te puedes enojar, no puedes hacer esto, nada te puede doler. Y si tienes temas personales, se quedan afuera. Aquí adentro, eso no te puede afectar. Y para mí es bien impresionante porque digo, a ver, somos seres humanos, ¿no? Entonces, ¿a quién no le afecta tener una pérdida de un ser querido? Y que llegue aquí, pues lo único que va a hacer es fingir que no le afecta, pero mentalmente no va a estar al 100, va a estar una parte allá y otra parte es emocional y te da para abajo y otra parte es en el trabajo porque tienes que estar, pero al final somos seres humanos y no hablamos de estas cosas. Entonces, creo que ahí hay una súper oportunidad que tenemos como personas en nuestro ambiente, ¿no? O sea, en donde estés, poder abordar este tipo de conversaciones. Me llevaste a algo, Fernando, ahorita, ¿sabes? Me recordaste una entrevista que tuve con un gerente. eh, y algo que tú lo conecto con lo que acabas de decir. No, las habilidades blandas no tiene que ver con evitar sentir, todo lo contrario. ¿Ya? Tiene que ver con aprender de las situaciones del fracaso, tiene que ver con aprender cuando algo te enoja, identificarlo y decir, ¿qué aprendí de esto? Ya, si no te lleva el aprendizaje, no aprendiste, o sea, no quedó ahí, no lo desarrollaste esa habilidad personal. Quedó incompleta, inconcluso. Entonces me recuerdo cuando le pregunté en la entrevista a un gerente de muchos años de trayectoria, que ojo, lo valoro muchísimo, pero solo le hice una pregunta. Le dije, cuéntame de una situación que te haya tocado difícil de manejar con un cliente, que haya sido muy complicada, porque justo era para gerenciar un centro comercial. ¿Y cómo fue que llevaste esa situación? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste sobre esa situación con el cliente? ¿Sabes lo que me contestó? Mira, Andrea, sabes que en mi caso a mí nunca me ha pasado eso, nunca. O sea, la verdad es que yo siempre cuando he liderado personas, clientes, nunca ha pasado esto. O sea, siempre lo hemos llevado sumamente bien y lo llevo sumamente bien, no he tenido nunca discusión ni ha pasado nada malo. Entonces yo me quedé pensando y dije, wow, o sea, no se trata de mostrar perfección en la entrevista, se trata de mostrar la realidad de eso y qué aprendiste, cómo lo desarrollas, porque la competencia o la habilidad se ve desarrollada en los momentos difíciles que has venido aprendiendo y cómo resolviste eso. No se trata de evitar la situación que has vivido. Entonces muchas personas se confunden eso en la entrevista de que hay que vender algo que, o quizás no lo recordaste en ese momento porque estabas nervioso, ya, pero que hemos vivido, lo hemos vivido, porque Claro. todas las organizaciones tienen momentos buenos y malos, y tú también, y yo también, y Fernando también, todos lo tenemos. Entonces tú dices, pero ¿por qué no paso? ¿Por qué no paso esto? Bueno, reevalúate, identifica qué es lo que realmente has aprendido. Un verdadero líder, antes de liderar a otros, primero se ve a sí mismo qué ha aprendido del fracaso. Y te digo esto porque a veces piensan que las habilidades blandas son colores rosas. No es color de rosa. Es aprender de lo negro cómo se volvió un amanecer hermoso, que es el aprendizaje. Y eso Y te en medio destaca, de, ¿no? No, no esconder esas experiencias, no decir nunca tuve algo difícil, sino hablar de que cometiste un error y cómo lo resolviste, crea más valor, ¿no? Y así también es.
si tú eres la persona a la que están entrevistando, no tengas miedo de decir eso, porque yo le digo, puede que si yo te pregunto que si tienes el carácter fuerte, me digas que no lo tienes. Y a lo mejor yo quería a alguien con carácter fuerte. Entonces, no siempre la respuesta correcta es no lo tengo. Yo particularmente en la posición en la que estoy me decían, ¿tienes carácter fuerte? Y le dije, sí, sí lo tengo. Y decían, es que era algo que estábamos buscando para la posición, ¿no? Y yo creía que pues podía ser algo que me iban a rechazar. Entonces, creo que un mensaje bien importante aquí es no traten de ser la persona que creen que la empresa quiere, sino sean ustedes, porque si no van a llegar a una cancha donde no se van a sentir a gusto, porque ahí juegan a la pelota de una manera y tú estás acostumbrado a hacerlo de otra. Entonces vas a tener ese momento, fingir en una entrevista de una hora creo que no es difícil, pero mantener esa postura inventada por 2, 3 años de carrera en una empresa, que es sumamente difícil. Imagínate el lunes a viernes de 8 a 6 y todos los días estar fingiendo ser la persona que no tiene carácter fuerte, porque tú sí realmente lo tienes, pero lo tienes que reprimir porque dijiste que no lo tenías. Creo que no es a donde quieres llegar. Entonces, ¿para qué llegar a base de mentiras? Y por último, me gustaría cerrar con algo bien importante porque hasta ahorita creo que ha habido mucha información, ¿no? Hablábamos de la diferencia entre los hard skills, los soft skills, hablábamos de la importancia de estas habilidades blandas o habilidades de la vida, que de verdad voy a tratar de adoptar ese concepto de aquí en adelante, y que estas habilidades de la vida, pues es en base a las experiencias, ¿no? Entonces, ahí creo que vamos conectando un poquito y me gustaría dejarle el mensaje a las personas que nos escuchan de, ok, va, yo ya revisé algunas habilidades blandas que existen, me relacioné con estas, pero creo que tengo que trabajar en esta de aquí. ¿Cómo es que trabajan? ¿Es que se van a un libro? ¿Es que se toman un curso? ¿Es que buscan una experiencia crítica? ¿Cómo les recomendarías tú, Andrea, si alguien dice, por ejemplo, quiero trabajar con mi inteligencia emocional, que es una de las que yo me he encontrado que más sale, ¿no? Correcto, muy bien. Qué linda pregunta. Mira, algo que estas mismas preguntas me hicieron las personas que estuve acompañando es diario. Es cuando tomas decisiones día a día, desde que te levantas y decides qué pensar, decides qué sentir. Y sobre eso tú ejecutas y diriges tu vida. Sí, los libros ayudan un montón. Digamos que eso te ayuda a la base teórica de cómo sustentar algo que estás sintiendo. Claro. ¿Ya? Pero las decisiones son internas, ¿ya? Son mentales, son de sentir, está unido el ser y hacer, como te decía, pero de sentir y llevar a ejecutar. Y es no evitar los problemas, sino afrontarlos, ¿ya? Es decir, cómo vas a afrontar y bajo esa afrontación que tú, porque vas a tener, la vida consta de problemas, situaciones duras y eso te permite desarrollar las habilidades blandas. O sea, tienes práctica para todos los días, más claro, siempre va a estar. El tema es identificar, porque ¿qué hacemos? Vivir por vivir. No estamos prestos a ver qué pasa a nuestro alrededor. Vemos a alguien llorar y pasamos de largo. Cuando hay la oportunidad quizás desarrollar esa habilidad y decir, vamos a ver si tengo la capacidad de escucha o la inteligencia emocional, de entender lo que está sintiendo. Entonces tú dices, necesito estar en el área, digamos, de talento humano o trabajo social. Entonces, me voy a acercar a la persona y vamos a poner en práctica lo que sé o cómo soy. Entonces, escucho. ¿Ya? Entonces, no aguantaste ni un minuto escuchando, entonces no es para ti. O quizás... Y eso pasa, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, así, las circunstancias de la vida, porque te dije, las habilidades de la vida, hace que pases por situaciones de tu casa, de tu experiencia personal o práctica de algo, y reluce tus habilidades. Entonces ahí es cuando yo te digo, anota, ¿qué fue lo que identificaste ese día? ¿Cómo lo conectas? Así es como yo trabajo en eso, en MIFER. ¿Ya? Cuando yo digo, ya viví esto, ¿con qué lo conecto? ¿Con qué habilidad personal? ¿O está en pleno desarrollo? Entonces, por favor, no pases desapercibido tu vida. Tu vida tiene sentido cuando tú le das sentido. Cuando tú decides ver, a ver, esto cómo lo relaciono conmigo. ¿Sí? Entonces ahí sí después vienen los libros, los talleres, los programas que complementan, pero está acá adentro y acá adentro. Claro. Y es la clave lo que comentas de cerrar con esa pregunta de qué aprendí, ¿no? Porque también te ayuda a darle la vuelta a la etiqueta del fracaso, ¿no? Hay veces hasta dices, quería lograr esto, no lo logré y ya te sientes mal y sientes que fue un fracaso, pero a veces puedes darle la vuelta diciendo, a ver, ¿qué aprendí de esto? Tomas ese aprendizaje y entonces ya no es un fracaso, simplemente fue un gran aprendizaje que tú a partir de ahora vas a llevar toda la vida. Ahora, que hay gente que dice, no, pero es que yo no aprendí nada. Bueno, pues ojo que entonces te puede seguir llegando el mismo golpe 10 veces porque no has aprendido esa lección. Entonces,
como dices, es un proceso somos aprendices, ¿no? Eternos, ¿no? Creo que siempre va a ser más lo que no sabemos que lo que sabemos y tomar esa postura sirve a siempre estar abriéndose a nuevas cosas. Y también algo que me gustaría recomendarles, que es básicamente lo que dijiste tú, Andrea, pero en términos numéricos, ¿no? Está este modelo del 70-20-10, ¿no? Que es el 70% es práctica, es hacerlo, son horas de vuelo, como dicen los pilotos. El 20% tiene que ver con mentorías, con coaching, y el 10% tiene que ver con cursos. Y aplica para todo, ¿eh? Para los que nos están escuchando y dicen, no, pero yo no estoy en empresa, yo soy emprendedor, es igual, ¿eh? Por ejemplo, podcast. ¿Cómo aprendes haciendo podcast? Pues bueno, haciéndolo, y te vas a equivocar, claro, y de repente te das cuenta que no grabaste y de repente te das cuenta que el micrófono no se escuchaba y vas a ir aprendiendo. Luego un 20% con personas que ya lo hacen y te pueden explicar cómo hacerlo mejor o qué oportunidades tienen, y un 10% de cursos, ¿no? O sea, cómo lo puedo hacer mejor, qué están haciendo, cuáles son las tendencias, esto, lo otro. Entonces, lo puedes bajar ese 70-20-10 para todo, pero sobre todo ahorita que estamos hablando de habilidades blandas, es cómo vas a conseguir inteligencia emocional, como bien decías, Andrea, es acercándote, retándote a ti a ponerte en esas situaciones que son a lo mejor incómodas, pero es así como lo vas a desarrollar. Si sigues haciendo lo que estás haciendo hoy, tu respuesta va a seguir siendo que del 1 al 10 le pones un 4. Y así se va a quedar porque no es un tema de tiempo, es decir, no es algo que el tiempo lo arregla, no, son las experiencias, ¿no? Entonces, creo que son mensajes súper, súper poderosos, Andrea, y para cerrar este capítulo me encantaría que nos digas dónde pueden conectar contigo, porque yo algo que sí les quiero decir a los que nos escuchan es, conectando con las cuentas de Andrea, no va a haber un día que no reciban ustedes contenido de valor, contenido que les sume, que los ponga a reflexionar también. Entonces, dinos, Andrea, ¿cómo pueden conectar contigo las personas? Claro que sí, Fernando. Me pueden encontrar en LinkedIn, que es donde más activa estoy. Ahí estoy como Andrea Jelliver, mi nombre y apellido. Me van a encontrar rápido porque salgo ahí primerita. Ya en LinkedIn o LinkedIn, también ya estoy en Instagram poniendo contenido. También estoy como Andrea Jelliver o A Jelliver, ya, y en Facebook y Twitter también como Andrea Jelliver. Así que estoy aquí para servirles cualquier cosa que necesiten, o dejo este podcast ahí como que hincando tu corazón o tu mente, pues escríbeme y ahí estamos tratando, filosofando un poco más el tema. Y sí contesta, soy testigo de ello, siempre contesto. Entonces, de verdad, anímense a hacerlo. Y pues bueno, Andrea, de nuevo agradecerte. Muchas gracias por Gracias compartir a todos ti, estos conocimientos con nosotros. un gusto.